Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Kimberly McLean y soy la encargada de realizar la exposición del día de hoy. Tiene como título la exposición del día de hoy parte integral de la ley. Comienzan por preguntarnos cuándo se tiene por infringida la Constitución. Se dice que se tendrá por infringida la Constitución política cuando ello resulte de la confrontación del texto de la norma o acto cuestionado, de efectos o de su interpretación o aplicación por las autoridades públicas con las normas y principios constitucionales. Aquí podemos ver seguidamente un ejemplo de esa infracción constitucional. En el año 2019, la APSE eleva un requerimiento al presidente de la República para que cumpla el mandato constitucional de asignar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación pública. Entonces aquí vemos un ejemplo de ese choque constitucional en donde la norma indica una cosa y por otro lado se realiza otra. Se nos cuestiona también por el nombramiento de los magistrados propietarios y suplentes. Entonces se dice que la Sala Constitucional está integrada por 7 magistrados propietarios y 12 suplentes, que son nombrados por la Asamblea Legislativa en votación no menor de 2/3 del total de sus miembros, es decir, de 38 diputados. Los primeros por periodos de 8 años y se consideran reelegidos por periodos iguales, automáticamente, salvo que al menos por igual mayoría la Asamblea acuerde no reelegirlos. El periodo de los suplentes es por 4 años. Pero ¿cómo se nombran los magistrados? Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de 9 años. Podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, previamente establecidas por la ley. ¿Cuántos magistrados hay en Costa Rica? La Corte Suprema se compone de 22 magistrados propietarios y 37 magistrados suplentes. Según lo dispuesto en los artículos 157 de la Constitución Política y el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cada uno de los cuales se distribuyen entre las 4 salas de la Corte, las 3 primeras salas de casación, encargadas de velar por las materias civiles, contencioso administrativo, agrario y comercial, sala primera, trabajo y familia, sala segunda, y la materia penal, sala tercera. Mantiene una integración de 5 magistrados propietarios cada una, y la sala cuarta o sala constitucional encargada de brindar protección a los derechos fundamentales. Con respecto al turno de los recursos y el funcionamiento de la sala en horas no hábiles, se establece que la sala constitucional trabaja 24 horas los 7 días de la semana. Para ello hay un turno extraordinario que abarca toda la noche, así como sábado y domingo, en el que un magistrado o magistrada está de turno, o sea, de guardia, para atender casos de emergencia que se susciten en ese periodo. En promedio anualmente ingresan a la Sala Constitucional 23.000 asuntos, de los cuales el 90% son recursos de amparo. El tribunal resuelve también en promedio 24.000 casos anuales. ¿Qué se entiende por actuación de oficio? Se domina la actuación de oficio a un trámite o una diligencia administrativa o judicial que se inicia sin necesidad de actividad de parte interesada, es decir, no es a instancia de parte. La posibilidad de actuación de oficio está regulada por la ley. ¿Qué entendemos por rechazo de plano? La acción de inconstitucionalidad en determinados supuestos puede concluir con una sentencia totalmente absolutoria de la instancia, como lo es el rechazo de plano, o sea, una sentencia absolutoria. En este caso, la Sala Constitucional no entra a conocer el mérito del asunto, ya sea porque se incumplieron requisitos técnicos de la acción de inconstitucionalidad, el asunto planteado es de legalidad ordinaria, o sea que se debe ver en otros tribunales, o no es una conducta impugnable en la acción de inconstitucionalidad, o
evidente y claramente, el accionante no tiene legitimación para accionar. Ese es el rechazo de plano. Y el rechazo por el fondo, a diferencia del de plano, entra a conocer y a resolver el mérito del asunto, pero con fundamento en precedentes que han desestimado la acción de inconstitucionalidad similar o idéntica, dado que tal hipótesis, desde la presentación misma, ya existen elementos de juicio suficientes. Se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión igual o similar, rechazada, o no hay motivos para variar del criterio o razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión. Con respecto a la aclaración y la adición, las sentencias que dicta la sala pueden ser aclaradas o adicionadas. Es una gestión de adición o aclaración. En una gestión de esta se solicita al tribunal que aclare según el aspecto de la sentencia o que agregue un elemento que omitió señalar y es de vital importancia. Por ejemplo, una resolución que ordene a una institución pública habilitar espacios de parqueo para personas con discapacidad. Sin embargo, el fallo no detalla que se le da a la institución, el plazo que se le da a la institución para hacerlo. En este caso se podría presentar una gestión de adición y de aclaración. Es decir, es agregarle algo que faltaba para que fuera un poco más clara. Lo vinculante de la sentencia. El artículo 13 de la Ley Jurisdiccional Constitucional establece el principio de que la jurisprudencia y los precedentes de la Sala Constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma. O sea que lo que dicta esa sala es aplicable a todos y a todas. Muchísimas gracias. Esa sería mi participación. Eh, si alguien quisiera ahondar un poco más en el asunto, puede este, ir a leer el documento completo o por supuesto siempre está el recurso del profesor. Muchísimas gracias por su atención.